Muy bien, hermanos, hoy día es lunes 16 de marzo, lunes 16 de marzo. El título de la lección para hoy día, hermanos, ahí está en la pantalla. Por favor, ahora sí todos a participar, prendan micro, participen, hermanos. ¿Qué dice ahí en la pantalla el título? A ver, por favor, confirmen si se ve o no se ve la presentación. A ver, hermanos. Padres e hijos. Muy bien, gracias, hermana. Padres e hijos. Vamos a hablar entonces ahora en este día. Nuestra lección habla acerca de los padres y de los hijos, ¿no? Padres e hijos. Muy bien. Hay que participar, ¿no? Mm, Respecto, ¿no? Tal vez tratar la relación que existe entre padres e hijos, pues, ¿no? La relación Hermano que existe Justo, entre padres e hijos. Sí, por favor, participa, hermano. sí. Eh, es muy, hay un dicho que siempre abunda en la boca de los padres, especialmente cuando los padres nos equivocamos. Decimos que nadie nos enseña a ser padres. O sea, nadie nos dice cómo hacer las cosas con los hijos y por eso nos equivocamos. Y podría ser cierto ese dicho, pero cuando nosotros somos cristianos y aprendemos que Jesús es nuestro mayor ejemplo y vemos al Padre también, un Padre generoso, amoroso, no podemos decir que nadie nos enseña. En realidad, si nosotros siguiéramos el ejemplo de Dios Padre y de Dios Hijo, ¿cierto? En la relación que ellos tienen y sobre todo en lo que las escrituras nos enseña acerca de eso, tal vez la vida familiar y la relación padre-hijo sería mejor, sería más sana, porque a veces los padres, como padres, tratamos de imponer nuestras ideas a la fuerza, ¿cierto? Y nos olvidamos del amor que debemos tener para con nuestros hijos. Especialmente en las generaciones pasadas, mis hermanos, o sea, yo recuerdo que mi mamá me decía de que a ella con varillas, con palos, ¿cierto? Es que la corregían, ¿ah? Y a veces tan injustamente. Mi mamá tenía un problema que se orinaba en la cama y la persona no era mi abuelita, la estaba cuidando la tía de ella. En vez de entender lo que le pasaba a mi mamá, le echaba un balde de agua fría en la cama. Entonces, claro, podemos decir, es que nadie les enseñó, ellos veían el ejemplo de sus padres, claro, porque se ve el mal ejemplo de los malos padres, pero nosotros debemos seguir el ejemplo del buen padre y también del buen hijo. Muy bien, gracias, hermana Mónica. Sí, pues, hermanos, interesante, ¿no? Sí, pues, cuando uno va leyendo la lección, pues, reflexionando, y entonces uno ve, ¿no? ¿Quiénes son tus papás? O sea, quién es tu papá, tu mamá? ¿Cómo es, ¿no? En el ejemplo, ¿no? Que te deja a ti, tal vez no son cristianos. Entonces, ¿qué hacer? Pues, ¿no? Generalmente el ser humano, como dicen los psicólogos, sus problemas del ser humano es por el ejemplo que le ha dejado su papá, su mamá, porque sigue. Si el papá era un maltratador de la esposa, también pues el hijo va a maltratar a su esposa, es algo que se ha grabado en sí, inconscientemente lo va a hacer así, se dice así, ¿no? Si el papá toma, el hijo también va a tomar, o sea, el bebedor, entonces el hijo también, generalmente, ¿no? No siempre. Entonces, ¿cómo es entonces que en el caso de nosotros los cristianos, el cristiano, un niño, un joven cristiano, qué hacer, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Cómo, cómo actuar si uno no ha tenido el modelo, ¿no? adecuado? Entonces, la hermana está dando una respuesta a eso, ¿no es cierto? Nos está diciendo justamente en ese caso que nadie te enseñó a ser un padre o una madre. Pero ahí está, pues, cuando nos volvemos cristianos, aquí viene Jesús como nuestro ejemplo, nuestro modelo, ¿no es cierto?
Y nuestro Padre Dios, ¿no es cierto? Es también pues nuestro modelo, nuestro ejemplo, ¿no? O sea, nos guiamos por lo que Él dice, ¿no? Por lo que dice, aunque en la tierra papá y mamá fallan, pero el papá que tenemos del cielo no falla, pues, no falla. Y Él es el que orienta y aconseja, o sea, por encima de los padres terrenales está pues nuestro Padre celestial. ¿Qué les parece, hermanos? No, gracias, hermana, por su participación. A mí también me llamó la atención eso, ¿no? Yo también estaba pensando en eso, de que realmente pues los padres en esta tierra no necesariamente son un modelo, pues un ejemplo a seguir. Ahora, nosotros como padres también, pues no necesariamente somos un modelo, ¿no? Incluso siendo cristianos, fallamos en una u otra cosa, ¿no? Bueno, pero ahí está, ¿no? El hecho de ser cristianos, no tener por encima a los padres terrenales a nuestro Padre celestial, ¿no? Por eso estudiamos la palabra de Dios también, ¿no? Vamos, participa, hermano, pregunta, comenta y así vamos encontrando pues respuestas a nuestras inquietudes. ¿Qué dice la lección de escuela sabática? Participen, hermanos, sobre todo los que tienen experiencia, tienen varios hijos de repente, ¿no? Que las dificultades que se tienen, ¿no? En la educación de los hijos. Los niños tienen un papel vital, dice, como parte de la vida familiar. Los niños tienen un papel vital como parte de la vida familiar. ¿Mm? Claro. Mm, a ver. En este caso se está hablando de los niños, ¿no? Tienen un papel vital, dice aquí, ¿no, hermanos? Debido de muerte, ¿en qué sentido, no? Como parte, dice, de la vida familiar, hasta que son parte, pues, de la familia, los hijos. Necesitan saber que son amados, dice, y valorados como miembros de la familia y ciudadanos del reino celestial. Entonces aquí nos va diciendo de que los hijos necesitan, pues, si tienes un hijo, una hija, si llega, ¿no? Un hijo, una hija, entonces, ¿para qué llega al hogar, a la familia? Para ser amados, para ser valorados, ¿no? Como miembros, pues, de la familia, ¿no? Y también, ¿no? Como ciudadanos del reino celestial. Yo no sé, si alguien de repente papá y mamá no querían que tú nazcas, ¿no? Pero han tenido que aceptar, pues a la fuerza que nazcas y ahí estás de repente, ¿no? Y inconscientemente puede haber un rechazo así de los padres, porque no esperaban tu nacimiento, ¿no? Entonces se nota eso, ¿no? Entonces el hijo de repente se siente no amado, pues no valorado. Entonces, por eso dice aquí la cita, necesitan saber que son amados los hijos y valorados como miembros de la familia y también, ¿no? En la iglesia, ¿no? Como ciudadanos, ¿no? Del reino celestial, porque es una familia, pues, ¿no? Si una persona va a la iglesia, pues está yendo a la familia, hacia ante el Padre también, ¿no? Para ser amado. Aunque siempre hay los primeros problemas de repente, ¿no? Pero la vista donde se ponga va a ser la diferencia, creo, hermanos, ¿no? Por eso dice, si hemos nacido, ¿no? Así como el Señor Jesús, hemos resucitado con Jesús, dicen, ¿no? Miren arriba, ¿no? ¿Dónde está Jesucristo? Dicen, no a esta tierra, ¿no? Porque mirando nuestra vista a la tierra, hermanos, a veces nos desalentamos, nos desanimamos, ¿no? Por eso miren arriba, dicen, ¿no? A donde está nuestro Padre Celestial. El culto familiar, hermanos, para esto es crucial. ¿Cómo miramos hacia arriba, hermanos? Haciendo culto, pues, en la familia es crucial. A ver, participen, hermanos. ¿Qué dicen a ver del culto familiar? ¿Es crucial o no? ¿Es cuestión de vida o de muerte? ¿Qué dicen, hermanos? A ver, el culto familiar, dice aquí, es crucial. Debe ser sencillo, pero regular, o sea, cada día, continuo. Debe ser, dice, matutino y vespertino también. ¿Ah? Hermano, Por favor, hermano, participe a ver si tienen experiencia, puedan decir, ¿no? Si eh, realmente, sí, participe. me permite, hermano. Aló.
Sí, sí, hermano, te estamos escuchando. Ay, ay, ay. Mm. Hermanos, si tenemos que ver el alimento espiritual, en otras palabras, y siempre conversábamos con mi papá que ya nos deja lecciones de vida, y hoy que no está, se hace realidad las palabras de papá. Increíblemente, muchas veces cuando el ser humano está en vida, muy pocos hijos a veces, no digo en totalidad, no obedecen o no hacen caso omiso. Si dicen, ya, ya, sí, papá, sí, sí, no te preocupes, todo está bien, estoy en contacto con Dios, estoy orando. No digo en todos, digo en algunos. Y cuando papá fallece, se hace mucha realidad y recién muchos hijos obedecen y ven que el camino que papá dijo era lo correcto. Ahora, pasamos a otro plano. Mi papá siempre decía, si el carro tiene que caminar, camina con gasolina. Si no, no camina, queda abandonado. Y algún día un pastor dijo que se le ponchó la llanta y el hijo dijo, ahora sí estamos fritos. No dijo el hijo, dijo el pastor. Y el hijo que tanto veía en su papá el ejemplo diario, papá, no estamos fritos, si estamos con Dios, esto se va a arreglar. Qué tremenda confianza, ¿no? De un niño y dando un ejemplo a su propio papá. Hermanos, el carro no camina sin gasolina. El ser humano, si no almuerza, no toma desayuno, no se debilita y un día cae en una enfermedad. Y el alimento espiritual es lo mismo. Si nosotros no tomamos de esa fuente de agua viva, y claro y evidente está Jesús que le dijo allá en el pozo a la samaritana, que le dijo, si tú bebieras del agua, del agua viva, tú nunca más vendrías acá. ¿Sabe qué? Hermanos, bebamos ese agua viva diariamente. Esto no es de vez en cuando. Esto no es cuando te acuerdas. Esto no es como la muleta que siempre decimos. Cuando solamente necesitamos de Dios, recién corremos. A eso le dicen muleta, ¿no? Solamente cuando caes enfermo, coges o te dislocaste, coges la muleta. Y similarmente a veces cogemos a Dios solamente en momentos de necesidad. Y no es así. Hagamos de diariamente, de tomar y beber de esa fuente de agua viva, como lo hacemos cada mañana, y aún ya el culto personal y el culto familiar ya corresponde que lo hagamos cada uno. ¿Por qué? Porque estaremos conectados con esa fuente de agua viva para vida eterna. Eso es todo, hermano. Muy bien, gracias hermano por indicarnos ahí la fuente de agua viva, beber y entonces se calma esa necesidad, no esa sed que uno tiene, ¿no? Espiritual o de un ejemplo, un modelo, entonces logras entender, comprender, ¿no? Ujú. Justamente hermanos, acá quiero que participen hermanos, quiero que me digan, que me demuestren realmente, ¿no? ¿Qué Mm, pasa cuando tú, ¿no? Tienes hijos y entonces, ¿qué pasa? Ahora de repente ya tus hijos son adultos, ¿no es cierto? Y ya de repente hasta tienes nietos. ¿Ha sido realmente el culto familiar, ¿no? Que has hecho con tus hijos, desde lo que nace, incluso antes, de repente, realmente ha sido efectivo? Súbelo Realmente fuerte. esos hijos ahora son consagrados a Dios, cristianos que están entonces
¿Ha dado ese fruto o no ha dado ese fruto? A ver. Acotando a ese reflexión que estamos haciendo, ¿no? Cada uno de nosotros, los que estamos en este grupo, veo que ya somos, ¿no? Realmente personas mayores, ¿no? Pocos jóvenes creo están, pero somos los que ya hemos vivido la vida, hemos visto cómo, cuáles son los resultados, ¿no? Por ejemplo, en mi caso personal, yo soy el hijo mayor y Dios me dio la oportunidad de conocer su camino, su palabra a los 20 años. Y a partir de ahí eh, empecé, ¿no? a, a, a compartir la palabra de Dios, ¿no? Con mi papá, con mi mamá, que no conocían nada de la palabra de Dios. Y una vez que ellos se convencieron, se entregaron al Señor, eh, y ahí, ¿no? Eh, ellos descansaron ya, pero en el camino con el Señor. Y eso es una alegría para mí. Ahora los hijos, tengo dos hijos, ¿no? Que también ellos han ya crecido eh, eh, en la palabra de Dios, ¿no? Y yo veo lo más importante ha sido que en aquella época no teníamos tanto a la mano lo que ahora tenemos, que son los celulares, ¿no? Todo era literal, todo era ahí. Entonces, eh, todavía teníamos esa tranquilidad de levantarnos temprano y dedicarnos a lo que es el estudio personal, ¿no? Y eso eh, con la, con la ayuda de los hermanos con quienes yo me juntaba como papá, también me motivaban para yo practicar en la casa, ¿no? Con, con mis hijos, de pequeños, ya cuando ya creciditos, ya eh, yo también, ¿no? Tuve mis salidas de la casa, ¿no? Entonces ya, pero a los primeros años recibieron, ¿no? Y ahora yo los veo ya personas adultos, ya profesionales, también, ¿no? Y los nietos, bueno, un poco ya con otro, eh, están creciendo, ¿no? Pero siempre ese, lo que recibieron de niño, veo a mis hijos que lo están aplicando con sus hijos también. Entonces, hermanos, eh, y otro muy distinto sería, ¿no? Si es que eh, ahora, en estos días, en estos tiempos, hermanos, yo creo que los padres jóvenes, ¿no? Va a ser difícil, muy difícil, hermanos, de hacer su culto personal. No lo sé, hermano, no. Estamos viviendo tan apresurados, tan ocupados, no lo sé, hermanos. Yo asisto a una iglesia, a un grupo de hermanos y hermanas, y yo los veo a cada familia, que son mayormente jóvenes, ¿no? En mi iglesia, son jóvenes. Yo soy el único persona mayor ahí que asisto, ¿no? Entonces, hermanos, eh, lamentablemente los tiempos son otros. Mis tiempos de joven era otro y ahora el tiempo de los jóvenes de hoy son otros, hermanos. No sé, pero la lección nos presenta, pues, padres, hijos, ¿no? Mis padres ya descansan, yo aún estoy con vida acá viendo los resultados y ahora vienen los nietos, ¿no? Hasta dónde será, pero el asunto lo que me queda es orar y orar todos los días y estar atento a la palabra de Dios de repente con más intensidad que aquí, como en aquellos tiempos, hermano.
Muy bien, gracias hermano Raúl, ¿no? Por su testimonio. Sí, hermana Mónica creo que quería participar, si está todavía. A Sí, ver. sí, 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 en un ratito voy a salir. Bueno, primero saludar a mi hermano Raúl, que me parece que estuvo de cumpleaños ayer. ¿Sí? Hermano Raúl, ¿sí? Sí, 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 mano. Gracias a Feliz Dios, hermano. cumpleaños, Gracias, hermana hermano. Mónica. Feliz cumpleaños, Que el hermano Señor le Raúl. bendiga Eh, grandemente, mi hermano. 67 años, así menciona la red social, ¿no? Entonces, claro, 59 a 26, bueno, hacen 57, hermanos. Gracias, hermanos. Amén. Bien, Feliz cumpleaños, hermano Raúl. Muchas gracias, hermanos. Gracias, hermanos. sí, un Feliz abrazo a cumpleaños, hermano todos. Raúl. Un fuerte abrazo. Hermano, bueno, mi comentario respecto a, a la pregunta que mi hermano hacía, yo lo digo ya desde la otra vereda también. Claro, eh, yo recuerdo que yo a mis hijas siempre iban a la iglesia, todas se bautizaron en la iglesia, de hecho. Así que, y hacíamos culto todos los días, yo diría que hasta los 15 años mis hijas seguían estudiando conmigo, pero hubo un momento en que no sé, en que las solté, y creo que ese es el error, soltar. Pero también uno ve en sus caras, ve el deseo y el ánimo de estudiar o no, y uno dice, ya están en otra, como dicen aquí los jóvenes. Eh, yo deseo y oro cada día, ¿cierto? Porque todo aquello que aprendieron en su niñez, dice, instruye al niño en su camino y aunque fuere viejo no se apartará de él. Son buenas niñas, pero yo quisiera que estuvieran conmigo en la iglesia, que asistieran, que participaran. Y lamentablemente vemos, como dice nuestro hermano Raúl, que el mundo ahora va tan rápido, tan alocado y las cosas que se nos enseñaban antes no son como las de ahora. Y las doctrinas nuevas que aparecen a cada momento y nuestros jóvenes son invadidos por esas cosas y muchos de ellos creen. eh, por causa de mi alejamiento, de mi frialdad en algún momento, yo culpo eso, me he culpado por eso, le he pedido perdón al Señor, sé que el Señor me perdona y oro cada día para que mis hijas vuelvan a sus caminos. Muy bien, gracias hermana Mónica. Sí, Aló, pues hermano. hermanos, importante los testimonios, hermanos, y para dar certeza a lo que dice Dios, su palabra, ¿no? Él como padre también pues nos orienta y nos aconseja, ¿no? Sí, hermano, participe. Eh, un testimonio mío, hermanos. La muerte de mi esposa causó mucha situación en mi hogar, aun cuando mis hijos todavía estaban a temprana edad, diría. No muy temprano, 12 años, 15 años, mi hija, o 16 años, perdón. ¿Sabe qué? Mi esposa convaleciente, todos orábamos a Dios, pedíamos su dirección, pedíamos, pero cuando nuestros hijos están muy fervientes con Dios, yo recuerdo a mi hijo Jonathan, que es el último, quien más sufrió por ser el menor, el más niño, diríamos. ¿Sabe qué, hermanos? Nunca me imaginé que un niño, al nivel en que estaba mi hijo, tenía que ayunar por la salud de su mamá y pedir a Dios que lo cure y lo sane. En un momento estuvimos luchando mucho por esta situación que es el cáncer y estuvimos venciendo, diríamos, porque se recuperó de una manera muy linda. Aún en Neoplásicas nos preguntaron qué está haciendo usted, aparte de lo que damos la medicina. ¿Sabe que mi hijo Jonathan oraba, ayunaba y se postraba de rodillas al lado de su mamá y pedía a Dios? Voy a abreviar la historia, hermanos. Mi esposa falleció el 2020, producto del cáncer. Le diré que en mi casa mis hijos
me empezaron a decir algo que me empezó a doler el corazón. Papá, el Dios que tú crees no existe. El Dios que nos llevas a la iglesia no existe. Nada va a hacer cambiar a mi idea. ¿Sabes qué, papá? Yo oré a Dios. Yo pedí a Dios. Me arrodillé, ayuné por mi madre. Me decía el último hijo. Y a eso se aunaban sus restos, sus hermanos, porque todos estuvimos en acto de pedir a Dios. No hubo el milagro, pero sí hubo, como dice, se extendió por un tiempo la vida de mi esposa. Bueno, las defensas se le bajaron porque mi suegro estaba a punto de fallecer también. Fue terrible. Eso fue lo que detonó en su salud de mi esposa, porque todo estaba yendo bien. Pero bueno, la historia es el siguiente. Tuve que seguir orando, aunque ellos tomaban actitud de reverencia, pero sé que no estaban concentrados en lo que hablábamos. Seguíamos orando. Ya, papá, ora nomás, no hay problema, pero nada va a cambiar mi opinión, papá. Pasando el tiempo, seguí orando con ellos y a veces se me rebelaron. Les diré la verdad en la casa. Papá, yo no voy a ir a la iglesia esta vez. Me quiero quedar en la casa. Ya, hijito, quédate. Si tu corazón te dicta y si acá en casa encuentras a Jesús, estoy de acuerdo. Tenía que darles mensajes subliminales, hermanos. Tenemos que ser nosotros los padres muy inteligentes para llevar a nuestros hijos a ese valle de sombra y de muerte, porque sabemos que aunque estemos allí, Dios siempre está con nosotros. Abrevio la historia, hermanos. Durante este tiempo, agradezco a Dios de que mis hijos se dieron cuenta con el tiempo. No les tuve que insistir, no les tuve que estar aguijonando, como dice, tratando que mis hijos siempre estén en la iglesia. Mi hijo mayor me dice, papá, la verdad no siento nada al ir a la iglesia. No siento nada. Lo que predican, dicen, pero Dios se olvidó de mí, se olvidó de nosotros, etcétera. Mi hija mayor igual. Les cuento lo que actualmente pasa. Tuvieron que pasar pruebas. Yo les dije, hijito, está bien, no crees, pero ¿qué tal si probamos a Dios? ¿Qué tal si probamos en esto? En esto. Y así poquito a poquito. Hoy, hermanos, mi hijo menor es el líder más allá en Conquistadores en Video Unión. Ahorita se están preparando para ir al Camporí de Sudamericano. Agradezco a Dios, sinceramente les digo, porque en un momento tantas pruebas dio para él y decirle que sí existe un Dios. Mi hijo Brandon igual y mi hija Danitza igual. Hermanos, nunca perdamos la batalla. Sigamos a nuestros hijos haciendo ver a un Dios imposible que sí las cosas son posibles y las cosas de la tierra son solamente pasajeras, sino son las cosas que hacemos aquí, hagamos para vida eterna. Hoy escuché un día a mi hijo decirme, papá, yo ya probé a ese Dios que tú me dices. Yo pido perdón a Dios y te pido perdón a ti. Y bueno, en mi caso yo agradezco a Dios. Nomás seguimos cuidando a nuestros hijos para que el demonio no deshaga y se aproveche de estos momentos para deshacer la vida de nuestros hijos. Nosotros somos mayores. Hermano Raúl, usted tiene ya nietos y seguro que muchos de nuestros hermanos tienen nietos. Yo todavía no. Pero saben que, hermano, nuestra tarea ya es con los nietos y es con nuestros hijos que van a tener una familia o ya tienen, ayudarlos a que desde el vientre de su madre enseñen a nuestros hijos, porque aquel hijo que conoció, no a los 5 años, a los 10 años de haber nacido, sino que nosotros instruyamos desde el vientre de su mamá, ayudemos desde allí es el lugar. Todo lo que tú le enseñes en esos 9 meses, hermano,
no se van a ir. Está escrito y es real. No nos descuidemos, porque ellos se podrán desviar por un rato, podrán salir de repente hasta de la iglesia. Y hay estadísticas del 100% de los que salen de la iglesia, más del 70-80% vuelven, porque en el mundo no encuentran lo que en la iglesia encontraron un día. No van a encontrar, se van a sentir vacíos. Esto tiene una connotación grande, hermanos, de vida eterna. Estamos jugando nuestra salvación y nuestra vida eterna. Entonces hagamos que nuestros niños, nuestros nietos ya encuentren la salvación en el vientre de su mamá. Es cierto, la vida los va a golpear, la vida los va a poner a prueba, el demonio va a querer destruirlos, mas sin embargo la constancia de los padres, de los abuelos, hará que los hijos estén fortalecidos en la iglesia. Eso es todo, hermanos. Muy bien, hermanos. Gracias por su participación, hermanos. Muy bien. Entonces estamos Hermano, hablando de este justo, tema. Esta es la idea, ¿no? Para no olvidarnos. ¿El culto familiar es crucial o no es crucial? De eso estamos hablando, ¿no? De repente alguien aquí, hermanos, no le damos importancia, ¿no? A esto de la escuela sabática. Por ejemplo, aquí para mí esto es crucial, ¿no? Tengo un folleto de escuela sabática, entonces estoy estudiando cada día y que todavía me doy todavía Dios nos da el privilegio de poder estudiar entre varios y yo aprendo así, estudio, ¿no? Porque este culto, digo, sí, pues este estudio, este culto, ¿no? Que hacemos acá también, para mí es crucial, ¿no? Es importante. Ahí de mí digo, ¿no? Si no estudio un día, ahí es el momento que el enemigo puede completamente destruir. Entonces, para mí sí es crucial esto, ¿no? Ahora, estamos hablando, ¿no? De los hijos ahora, ¿no? Eh, el culto, ¿no? Y como somos ya de edad los que estamos acá de repente, ya tenemos experiencias y podemos tal vez testificar. Mi hermano Marcelino participe. Buenos días, hermano. Qué hermosos testimonios, hermanos. Si hemos hecho nuestro trabajo a conciencia, no te preocupes. Tarde o temprano, tu hijo, tu hija, volverá. Incluso la señora Joe mismo dice que en último tiempo el Espíritu Santo hará un gran trabajo. Los hijos que escucharon la palabra de Dios en el culto familiar desde pequeñitos y ahora están alejados, vi que miles y miles de estos niños, ahora adultos, regresaban a las filas de Dios. Entonces, no te preocupes, la palabra de Dios nunca vuelve vacía. En momentos en que nuestros hijos se pueden de repente olvidarse algo, no, justamente cuando estaba dando su testimonio, hermano David, mi hijo menor, Joadán, vino, papá, órame. Y todos los días, antes de salir, viene, hola papá, oramos por su trabajo, que sea un instrumento de justicia en las manos de Dios, que pueda socorrer a las personas que están sufriendo, sangrándose, y él es enfermero en el hospital, visita de hogar en hogar, que es su trabajo, Dios le ha puesto allí. Y el mayor igual, con sus hijos. Cuando Dios te muestra el fruto de tu trabajo, te sientes feliz. No digo que yo he hecho perfecto, no, seguramente muchas veces no he cumplido la parte que me tocaba, pero esta forma de reunirnos cada mañana es parte del altar familiar, porque estamos estudiando la lección, la palabra de Dios, estamos orando unos por los otros. La hermana Mónica salió, estamos orando por ella. El hermano Raúl cumpleaños, estamos orando por él también. Entonces, si alguien ya falta aquí, llamémosla, hagámoslo despertar. Qué bueno, de Sunchubamba alguien me llamó, mi ahijada número 14. Ella me llamó, me dijo, papá,
Estoy mejorando, ya no he ido al médico, ya no me he hecho operar, pero Dios me está sanando, estoy feliz. Qué bueno. A veces los médicos no quieren hacer el trabajo, si no nos cobran mucho dinero y si no tenemos ni lo hacen. Pero Dios es el médico de los médicos. Y si seguimos los 8 remedios naturales, Dios nos cura también. Y esos milagros siguen sucediendo en nuestras vidas. Por lo tanto, así como Elías, hermanos, papás, mamás, reconstruyó el altar de Dios que habían sido derribados en el pueblo israelita y oró, si Dios es Dios, servidle, si Baal es Dios, id en pos de él. ¿Hasta cuándo estarán ustedes en dos cosas? Oraron los 400 profetas de Baal, nunca vino nadie, pero él oró a Dios, cayó fuego del cielo, lamió piedras y todo, y el pueblo creyó. Es bueno que hagamos reconstruir nuestro altar familiar y nuestros hijos, nuestros nietos sean instruidos en la palabra de Dios. Gracias, hermano, justo por el tiempo. Muy bien, gracias, hermano Hermano, Marcelino, por justo, su participación. Sí, sí, hermano, diga. nomás que tal vez no tomé el tema de si era crucial o no crucial en nuestras lecciones. Cuando le dije, mi papá nos enseñó de repente así, con metáforas o con ejemplos. ¿El carro puede caminar, hijo, sin gasolina? No, papá. Entonces, si tú no estudias tu lección, ¿cómo puedes enfrentar al enemigo? ¿Cómo puedes que en tu camino, las piedras que vienen en tu camino, cómo vas a enfrentarla? Los problemas que van a venir, ¿cómo la vas a enfrentar? ¿Tú solo? Necesitas ayuda. Y más que ayuda mía, necesitas de Dios. Hermanos, instruyamos a nuestros hijos desde niños, desde el momento que son concebidos y mucho más antes. Por eso es lindo cuando una pareja, hermanos, inicia con la bendición en la iglesia, inicia con Dios, inicia con mucho más antes, porque ese joven y esa señorita asistieron a la iglesia, entonces son ejemplos para sus futuros hijos. Y cuando se casan, ya tienen todito en los genes, en nuestra naturaleza total, la, las lecciones y el temor a Dios, el amor a Dios. Entonces, cuando se casan, cuando vemos a un joven, a una señorita, que se casan dentro de la iglesia, a veces con errores, sí, no todos somos perfectos, pero aún así vienen los niños en esa escuela. Entonces, ¿qué pasa? Instruye al niño, aunque fuera viejo, no se apartará de él. Hermanos, nuestras lecciones de escuela sabática, por un tiempo, cuando están en su vientre, cuando están bebitos, y a llevarlos a la sección de escuela sabática de niños, ¿no? Y siguen cantando, seguimos ahí acentuando, y cuando están en el departamento de niños primarios, secundarios, y ya salen también de allí y entran a jóvenes, y hay que estar como cuando tenemos un jardín de flores. Hermanos, tenemos que estar podando, tenemos que estar arreglando ese jardín en la casa, y si no, en el campo, ¿qué se hace con las plantas? Hay que estar podando, podando y podando. La tarea de papá nunca se acaba. Entonces, nuestras lecciones son muy importantes. Ese es el alimento espiritual diario. Así que, hermanos, no nos olvidemos de comprar sus lecciones a nuestros hijos, y luego ellos harán lo imposible de tener sus lecciones cuando sean adultos. Eso es todo, hermanito. Muy bien, muy bien, muy bien. Gracias, hermanos, por sus testimonios. Entonces llegamos a la conclusión, pues, hermanos, por experiencia, ¿no? Y porque Dios tiene razón siempre, ¿no es cierto? Que en la práctica, para nosotros, hermanos adventistas del séptimo día, tenemos el privilegio, diremos, que en la iglesia donde estamos siempre va a haber clase de niños, ¿no?
clase. Y si no hay, pues tu hermana, de repente una hermana, ¿no? Que tiene hijos, en un grupo, entonces ponte de maestra, pues para enseñar a los niños y a tu hijo también, pero no necesariamente no dentro de la iglesia puede ser maestro, pero en la casa sí. Nadie va a poder reemplazar ese lugar, ¿no? De maestro y maestra, ¿no? Los que educan a los hijos no es la escuela, el jardín, el colegio, por muy adventista que sea, la universidad, que por muy adventista que sea. No, no, no. El que educa la tarea, las responsabilidades de papá y mamá. ¿Y para qué se tiene hijos? No, claro, es una bendición tener hijos, pero es una tremenda responsabilidad, hermanos. Entonces ahí uno tiene que invertir dinero. ¿Cuánto cuesta un folleto de escuela sabática? Hoy estará pues algo de 40, 45 soles así. Para todo el año, 4 folletos que viene y está preparado, es el alimento. Como decía David, su papá lo que le decía, ¿el carro funciona con gasolina o sin gasolina? ¿Puede funcionar el carro? Entonces, ¿a qué se está refiriendo? A que sin folleto de escuela, si no va a estudiar su folleto de escuela sabática, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo va a funcionar este hombre como cristiano? Pues es imposible. Los que estamos acá también, si no tenemos los folletos, no estamos estudiando, entonces, ¿qué vamos a poder funcionar? Pues hermanos, como cristianos. De nombre, uno podría ser cristiano o adventista, ¿no? Entonces, necesariamente el folleto, ¿no? Y eso en la práctica es así, pues una mamá que realmente entiende esto, ¿no? El mandato de Dios, vamos a leer el texto bíblico, entonces, pues, le compra, pues, su folleto, y no solamente le compra y le da a leer, pues el bebito no va a leer, pues, ¿no es cierto? Recién ha nacido, no sabe leer. Tú tienes que invertir tiempo, pues, sacar qué es más importante, ¿no? Entonces tienes que dar su alimento a ese niño que recién ha nacido, ¿sí? Entonces le empiezas a hablar y todo, están entendiendo, ¿no? Que no pueden hablar. Entonces es la tarea, ¿no? Entonces así, entonces se prepara. Lo que Dios dice es eso, ¿no? Y así que más tarde o temprano van a poder tener dificultades en este mundo, pero siempre van a estar con el Señor. Siempre van, eso es lo que dice Dios. Y a eso yo quería preguntar eso. ¿Tienes razón Dios o no tienes razón? O es mentira, ¿no? No que lo que dice Dios. ¿No? Por eso lo están contando ustedes vuestro testimonio, hermanos, ¿no? Entonces estamos llegando a la conclusión que lo que dice Dios es cierto, pues no es así. Y también si alguien no ha puesto en práctica, y también se ha dicho, ¿no? Cuando no se pone en práctica las cosas, ahí es el problema, pues hermanos, ahí es el problema de que los hijos a veces, ¿no? Eh, ya no están en la iglesia, ¿no? Bueno, pero vamos a seguir, hermanos, nuestro estudio, ¿no? Los niños pueden comenzar a edad temprana a colaborar con la limpieza y otras responsabilidades. Claro, hay que enseñar a los hijos, ¿no? A cumplir responsabilidades según su edad también, ¿no? En la casa, porque de eso se trata la educación, ¿no es cierto? Porque va a tener que enfrentar solo en esta vida, ¿no es cierto? Pero tiene que ser, tiene que saber hacer las cosas también, ¿no? Ser parte de eso. Lo más importante es que presten atención al mandamiento de Pablo. ¿Qué dice? No, Pablo no es inspirado por Dios, pues no. Pablo dice, pero es inspirado por Dios. Dios nos habla a través de Pablo, ¿no? Hijos, obedezcan a sus padres, dice en todo. ¿Mm? Dios nos está diciéndonos, ¿no? ¿Por qué palabra de Dios? Pues, hijos, obedezcan a sus padres en todo porque esto agrada al Señor. Ahí está el mandamiento del Señor, ¿no es cierto? ¿Qué dice, hermanos? Honra a tu padre y a tu madre, ¿no? Y Dios dice, la promesa, ¿no? Te voy a dar más años de vida, ¿no? Ahora vamos a leer, dice, los siguientes textos y hay que responder la pregunta. ¿Qué importantes principios contienen para la educación de los hijos? Proverbios 22, 6 y también el versículo 15. ¿Qué dice, hermanos? A ver, dice ahí. A ver, preguntas voy a hacer también, hermanos. O ahí están, ¿no? En los, de ahí del texto bíblico. Instruye al niño. ¿A qué se está refiriendo? ¿Cómo uno instruye al niño, no? Eso quiero que también digas, hermanos, cómo se instruye. Aunque ya lo hemos dicho, pero
No está de más repetirlo, ¿no? Instruye al niño en su camino. ¿Cómo es eso? El camino del niño, ¿dónde está? En su camino, dice. ¿Cuántos caminos hay? ¿Cómo son los caminos? ¿No? ¿Cuál es el camino del niño? Está diciendo, instruye al niño en su camino. ¿Cuál es ese camino, no? Y cuando fuere viejo, dice, no se apartará de él. O sea, cuando uno ha enseñado el camino, su camino, dice ahí, hermanos, por más va a envejecer, pero no se va a apartar de ese camino. ¿Ah? Eso es lo que dice la palabra de Dios. Estamos leyendo. Hermano Justo, Y, sí, sí, hermano, participe. dos personas caminaban, en este caso un niño y el papá. Y el papá iba adelante, el niño de 5 años más o menos caminaba tras el padre. Y el padre le dice al hijo, papá, el padre le dice al hijo, hijo mío, ten cuidado, ¿por dónde vas a pisar? Papá, lo que tienes que tener cuidado es usted, tú sabes que yo te sigo tus pasos. Qué interesante la respuesta de este niño. En realidad, los padres tenemos la responsabilidad de dar un ejemplo. Ellos van a seguir nuestras pisadas. Y sería bueno esta pequeña partecita leerles. Dice, los padres deberían estar unidos en su fe para estar unidos en sus esfuerzos de educar a sus hijos en la creencia de la verdad. Sobre la madre descansa en manera especial la tarea de amoldar las mentes de los jóvenes hijos. Las ocupaciones a menudo mantienen al padre fuera de la casa y no le permite tener una parte igual en la educación de los hijos, pero siempre que puede, debería unirse con la madre en esta obra. Trabajen juntos, papá y mamá, ¿no? Inculcando en sus corazones de sus hijos los principios de justicia. Ha habido poca obra definida para preparar a nuestros niños para las pruebas que deben enfrentar en su contacto con el mundo y su influencia. No han sido ayudados como debería haberlo sido a formar caracteres lo bastante fuertes como para resistir la tentación y permanecer firmes en los principios de la justicia en la terrible lucha que está ante todos los que queden fieles a los mandamientos de Dios y al testimonio de Jesucristo. Padres necesitan entender las tentaciones que deben enfrentar los jóvenes diariamente para poder enseñarles cómo vencerlas. Dios quiere que volvamos a nuestros ojos en las... Dios quiere que volvamos nuestros ojos de las vanidades, placeres y ambiciones del mundo y que los pongamos en las recompensas gloriosas e inmortales que ellos corren. Bueno, necesitamos hacer una diferencia. Dios y sus promesas son eternas. Este mundo lo que ofrece son pasajeras. Cuando alguien se muere, nada lleva. Por lo tanto, eso deben entender desde pequeñitos nuestros hijos. Gracias, hermano. Muy bien, muy bien, muy bien, hermano. Gracias por su participación. Yo estaba tratando de ver un video aquí, a ver, he visto algunas veces un video de cómo los niños, por muy pequeños que son, siguen siempre el ejemplo de los padres, de los abuelos, así siempre los niños siguen los pasos, ¿no? Como decía, ¿no? El niño que nos decía aquí, Marcelino, ¿no? Papá le decía, hijito, siempre anda por el camino con cuidado, te desvíes, ¿no? Tu papá ten cuidado porque yo estoy siguiendo tus pisadas. Y Jesús dice, ¿no? Ejemplos he dado para que sigan mis pisadas y tengan que pisar donde Jesús pisó, ¿no?
Los niños siempre van a visualizar, ¿no? A Jesús a través del papá, del abuelo, tal vez, ¿no? Entonces, aquí en la pantalla, hermanos, no sé si aquí se pueda visualizar, aunque ahí está un video, ¿no, hermanos? No sé si alguien puede, ¿están viendo, hermanos? Miren ese niño. Está caminando igual que el abuelo, ¿sí o no, hermanos? ¿Por qué hace eso, no? De pequeñito. Siempre va a seguir el ejemplo de papá y mamá. Tú hablas una mala palabra, va a repetir esa palabra. Y así, va a hacer lo que tú haces, ¿no es cierto? O sea, en este caso, esto es así, pues, hermanos. Así funcionamos los seres humanos, ¿no? Así que, hermanos, entonces, uno tiene que dar el ejemplo. No solamente se enseña en este caso, pues, hermanos, eh, con la palabra, ¿no? Sino también con el ejemplo, ¿no? Muy bien, voy a entonces aquí salir de aquí, entonces continuar con la lección. Instruye al niño, dice, en su camino, ¿no? Y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él, ¿no? Hermanos, también dice el otro texto, Proverbios, aquí estamos leyendo el capítulo 22, el versículo 15, dice, la necedad está ligada en el corazón del muchacho. ¿Qué es eso de necedad, hermanos? ¿No? La necedad está ligada en el corazón del muchacho, dice. ¿Ah? Mas la vara de la corrección la alejará de él. ¿Cuál es esa vara, hermanos? ¿Cuál es esa vara de la corrección? La alejará de él, dice, ¿no? O sea, el muchacho dice, es necio, ¿no? Eh, es la necedad, aunque no necesariamente, ¿no? Aquí dice la necedad está ligada en el corazón del muchacho. Bueno, o sea, terco, ¿no? Terco, o sea, es muchas veces terco, a veces no quiere hacer caso, ¿no? Dice, piensa que tiene razón el muchacho, pero el papá, mamá sí que tiene experiencia, entonces dice, hijo, no es así, no, porque papá y mamá ya han pasado esa etapa, pues, pero el hijo es terco, no, yo voy a hacer esto, aquello, ¿no? Y bueno, es terco. A veces, hermanos, frente a esa terquedad, dice aquí, pero la vara, más la vara de la corrección la alejará de él. Ya no hay nada que hacer, pues de repente, ¿no? Con este muchacho, ya sí o sí va a ser. Tal vez diría, hermanos, la vara que Dios utiliza cuando sucedió el diluvio, entonces quedaron pues Noé y sus hijos. ¿Y qué pasó pues con los hijos de Noé? Entonces siempre no hay, se dividen entre hijos de Dios y hijos de los hombres. Y dentro de sus hijos, pues no, se formaron ahí ya las familias y todo, ¿no? Gente, había ya gente. Y entonces, hermanos, pues se propusieron la gente, ¿no? Los hijos de los hombres, diremos así, se propusieron, se unieron para hacer una torre gigante, ¿no? Para que si hay otro diluvio, ahí vamos y nos salvamos. Ya no nos va a enterrar el diluvio, ya no vamos a morir. Pero Dios había dicho ya, pues no va a haber ya más otro diluvio. Por eso yo voy a poner aquí el arco iris, para que yo, con mi promesa, yo voy a ver el arco iris. No voy a enviar más diluvio, ¿no? Acá, pero ellos no creyeron, pues, ¿no? Por eso decían, no. Y entonces está esa propuesta, está terco, esa es la necedad, ¿no? O sea, a veces somos necios, ¿no? Y entonces Dios ha tenido que usar la vara, pues a eso yo lo veo la vara, no sé qué tú dirás, hermano. La vara es que Dios viene, Él mismo dice, bueno, a nadie les va a cambiar de idea, es un necio, el necio, pues nadie le va a cambiar. Entonces usa la vara, diríamos, pues en este caso, pues no se podían comprender en el idioma, parece cada uno, no sé qué idiomas aparecieron ahí, y no se comprendían unos a otros, pues esa fue la forma
de que ellos no pudieran continuar con el propósito ese, ¿no? De construir esa torre alta, ¿no? Porque es un monumento a la incredulidad, ¿no? Y así fue, pues, y cada uno se dispersó por su lado y por ahí, ¿no? Entonces, y así, no sé si aquí también cabe, ¿no? El hecho de que, ¿no? Habitualmente, por ejemplo, a mí me ha caído chicote, ¿no? Un látigo de 3 puntas. Mi mamá alguna vez me ha dado cuando estaba necio, cuando era niño, de repente en algo, entonces recién me he dado cuenta, yo estoy recordando eso, ¿no? Y digo, recién he recapacitado de que, claro, lo que estaba haciendo iba a ser algo de repente que no era correcto, estaba necio, pues necio. Entonces, más la vara, dice, ¿no? De la vara de la corrección la alejará de él. O la disciplina también, pues no necesariamente la vara. De repente, como nuestro hermano David dice, conversaba, hablaba, y entonces ya, pues, no, porque los hijos pueden ser necios y se van a meter en problemas, ¿no? También Dios nos dice, nos llama la atención, ahí está la vara, ¿no? Y yo, porque les amo, les estoy llamando la atención. Tú dices que eres así, así, así que... Pero yo te digo, pues yo soy tu Dios, tu Padre, te digo que tú eres un necio, que tú eres un pobre, desventurado, ignorante, desnudo, ciego eres. Entonces, por eso te estoy llamándote porque te amo, porque te quiero. Esa fue la vara, ¿no? Ahí, la corrección, ¿no? Yo estoy a la puerta y estoy esperando. Ábreme la puerta, yo voy a entrar y voy a estar contigo. Entonces, Dios nos habla también así, utiliza, ¿no? Y permite también Dios las consecuencias, pues, hermanos, ¿no? De que el pueblo de Israel generalmente, hermanos, se dejaba llevar por el mundo, ¿no? Las costumbres del mundo, esa idolatría, y entonces ya no obedecían a Dios. Y los babilonios vinieron, pues, y se lo tumbaron, lo destruyeron, lo quemaron completamente ahí el templo de oro que construyó Salomón, pues el templo de Dios, ese santuario, ¿no? Entonces dejó pues Dios que sus elecciones pues recibieran esa cosecha, esclavos 70 años allí en Babilonia. Y eso se repite, ¿no? Pues dice ahí, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, generalmente muchacho necio, ¿no? Mas la vara de la corrección la alejará de él. Bueno, vamos a tratar de leer, son varios textos. Mateo 19:14, hermanos. Pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. A veces, bueno, como en ese tiempo, ¿cuándo dijo Jesús esas palabras? Porque los discípulos pensaban que iban a molestar al Señor Jesús, porque ellos querían, seguro, a tocarle al Señor Jesús, que les cargara seguramente, no sé. Pero los discípulos decían, no molesten, no molesten al maestro, no, no le molesten. Entonces dijo el Señor Jesús a sus discípulos, ¿no? Dejen pues que los niños vengan a mí, no se los impidan, ¿no? Porque había mamás seguramente llevaban a su hijo para que le toque, para que le bendiga, ¿no? No se los impide, dejen que vengan los niños a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Es así, pues, ¿no, hermanos? Entonces, esto de que, por eso dice que nosotros los adultos somos para Dios como niños, ¿no? Entonces, si no somos como niños, pues, entonces no vamos a entrar al reino de los cielos. Deuteronomio 6:6, 7, de esto también hemos hablado, hermanos, ¿no? Es lo que dice Dios, ¿no? En este caso, ¿no? Al pueblo de Israel, respecto a la educación de los hijos, hermanos. Y estas palabras que yo te mando hoy, dice aquí, estarán sobre tu corazón. Miren lo que está diciendo Dios mismo, está hablando aquí, pues, ¿no? Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, dice. ¿Qué palabras? Está hablando a los papás. Y las repetirás, dice, a tus hijos. O sea, los papás sabemos, ¿no? Ya los mandamientos de Dios, ¿no? Entonces, eso tienes que repetir, dice, a tus hijos, ¿no? Y hablarás de ellas, ¿no? De estos mandamientos, estando en tu casa, ¿no?
Estás en tu casa, habla a tus hijos, ¿no? De sus mandamientos. Vas a hablar de mandamientos a tus hijos cuando estás andando el camino con tu hijo, háblale, habla de mis mandamientos. Y cuando se van a acostar también, háblale. Y cuando te levantes también habla. Ahí está el culto matutino, vespertino, ¿no? Y en todo momento, si estás con el niño, háblale, háblale, ¿no? Eso es lo que ordena Dios. Eso es lo que dice Dios. Repítele, repetirás. Esto el diablo lo ha utilizado, utiliza el diablo, ¿no? Para hacer el mal. Y te bombardea a través del Facebook, a través del internet, te va bombardeando mensajes a través de la tele, medios que como te bombardea, te repite y te repite. La propaganda, ¿cuánto cuesta una millonada? Pero no, no hay problema, invierte en eso las empresas, porque te estás repitiendo, repitiendo, aunque tú no quieres ver, pero a tu subconsciente está entrando. Y cuando tienes sed, por ejemplo, ¿qué vas a comprar? Coca-Cola. Y este es el peor veneno, ¿no es cierto? Y todas las gaseosas, ¿no? Que tienen azúcar, el peor veneno que podemos tomar. Y siendo cristianos, de repente, por eso uno puede ser pastor, y ese se toma su Coca-Cola de repente, ¿no? Pero está tomando siempre el veneno. No, ¿por qué? Porque ha bombardeado con propagandas, ¿no? Propagandas, propagandas. Y uno se da cuenta, oye, ¿qué estoy tomando? Ya estás tomando, pues, ¿no? Y hermanos, es así, repetirás. Entonces al hijo hay que repetir, repetir los mandamientos de Dios, hay que enseñar de una y otra forma, ¿no? Eso es lo que Dios dice, yo no lo digo, sino Dios dice, es ese, lo que dice Dios a los papás, nos dice, ¿no? Repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en casa, andando por el camino y al acostarte cuando te levantes. Proverbios 1:8 y 9 dice, hermanos, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. Oye, hijo mío, la instrucción de tu papá y no desprecies la dirección de tu mamá, porque adorno de gracia serán a tu cabeza, dice, ¿no? Adorno de gracia serán a tu cabeza, ¿no? Y collares a tu cuello. ¿A qué se está refiriendo con esto, no? Porque adorno de gracia serán a tu cabeza, dice, ¿no? Cuando el hijo hace caso a un papá cristiano, una mamá cristiana, ¿no es cierto? Bueno, entonces va a ser así, ¿no? Un adorno de gracia a tu cabeza, dicen, ¿no? Y collares a tu cuello. Entonces, ¿cuántos hijos, no? Reconocen, gracias a mi papá, gracias a mi mamá, como está recordando David también, ¿no? Mi papá me dijo eso, ¿no? Hijito, piensa, pues un carro, ¿cómo va a funcionar sin gasolina? Si no tiene su gasolina, ¿cómo va a funcionar? O sea, sin folleto, escuela sabática, sin estudiar la palabra de Dios. Entonces no tienes gasolina, pues como cristiano, no puedes funcionar sin estudiar la palabra de Dios. Eso le ha dicho, ¿no? Entonces él entiende, ¿no? Entonces, eh, entonces por ahí eso es por eso aquí está el hermano también, y así, ¿no? Toda persona que hace caso, ¿no? A los consejos que se dan, pues como cristianos que somos, pues tiene su resultado positivo. Formados correctamente, dice el comentario, para el Señor por precepto y ejemplo. Formados correctamente, no incorrectamente, hermanos. Hay que formar correctamente para el Señor. Por precepto, o sea que por lo que uno le dice, le habla, le repite, ¿no es cierto? Y no solamente eso, pero si tú le estás diciendo, no, mira, aquí dice no mentirás, pero tú vas a decirle que mienta, ya no, pues con el ejemplo lo borras lo que estás diciendo, ¿no? Y de eso tienen, pues, ¿qué diría, no? Una confusión tremenda los jóvenes, ¿no? Cuando ven a alguien que está predicando, pues este hermano está predicando, pero él no hace lo que está predicando. Entonces hace ver que entonces los jóvenes, los niños, así, ven pues la hipocresía y se vuelven también ellos así hipócritas, pues, ¿no? Pueden decir maravillas, pero no viven eso. Entonces, ¿cómo hay que educar? No solamente con palabras, sino también con el ejemplo. Uno mismo tiene que practicar. Los hijos serán una bendición para la familia, hermanos, la iglesia y la sociedad, pues cuando correctamente se les enseña,
por precepto y ejemplo, o sea, por palabra, y con tu ejemplo también, entonces es una bendición, pues no, en tu familia, los hijos, la iglesia, para la iglesia es una bendición a esos hijos, ¿no? Y también para la sociedad. A su vez, la instrucción de Pablo para los padres, ¿no? Pues Dios, ¿no? El que instruye a través de Pablo, al igual que la registrada, dice, ¿no? Para los maridos y las esposas es equilibrada y recíproca, pues no. Bueno, padres dicen, no irriten a sus hijos para que no se desalien. Sí, pues hermanos, a veces cometemos ese error, papá, mamá, de repente que queremos la autoridad mostrar, no, sí o sí se tiene que ir a la iglesia, sí, así, que esto, aquello, ¿no? Y ellos de repente no estamos conversando, ¿por qué no quieren ir los hijos a la iglesia, no? Entonces no conversamos y a la fuerza, entonces van a odiar pues ir a la iglesia porque a la fuerza están yendo, ¿no? Hay que sentarse a conversar, ¿no? Pues cuán importantes son los hijos, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué? Y esto, tratar de explicarles, ¿no? Como David lo dijo, no hay que tener solamente el cuidado con Dios mediante, ¿no? Para siempre dejarles con el libre albedrío, pero siempre guiarles, ¿no? Por el camino correcto, no dejarlo tampoco, ¿no? Completamente porque uno está detrás de los hijos, ¿no? La forma en que los progenitores, especialmente, hermanos, el padre, especialmente el padre, interesante acá, interactúan con los hijos y los disciplinan, influye profundamente en su formación espiritual, ¿no? Importante, hermanos, ¿no? Lo que el papá interactúa con sus hijos y entonces influyen, pues, hermanos, ¿no? En la formación espiritual de los hijos. Sobre todo el papá, por supuesto también la mamá, ¿no? Los estudios, miren las estadísticas, hermanos, ¿qué dicen? Los estudios demuestran, además, que cuando ambos progenitores asisten a la iglesia, es mayor la probabilidad de que los hijos sigan haciéndolo. Ajá. ¿Qué les parece? No, esto es cierto, pues hermanos, ¿no? Este es el ejemplo, ¿no? Papá, mamá buscan a Dios de todo corazón, van a la iglesia, entonces los hijos sí o sí van a seguir ese ejemplo, pues hermanos, van a seguir. A diferencia, dice, de lo que ocurre cuando solo uno de ellos lo hace, hermano. Cuando uno solamente lo hace, ¿por qué no está yendo o sea, o bien el esposo o la esposa, ¿por qué no está yendo a la iglesia, no? ¿Por qué? Ese puede ser, hermanos, el problema. Ese puede ser el problema, ¿no? Donde los hijos no saben qué hacer, ¿a quién van a seguir? No. Como me decía una persona, ven, hermano, ven aquí. Mira, yo estoy enseñando aquí a mis hijos, mira, soy profesor de matemáticas, estoy enseñando a mis hijos todo, y ya pues todas sus tareas, todo, no, ya está. Y ahora les digo ya, ahora vayan a la mamá, vayan a ayudarle en la cocina, en todo lo que tiene que hacer. ¿Y qué le dice la mamá? La mamá le dice a los hijos, no se meten, no toquen esto, no, lo van a romper, no, vayan a jugar, lo que sea. Y el pensamiento de los hijos, ¿qué dice? Al final sacan la conclusión, oye, la mamá es buenita, ¿no? El papá sí no sé, sí que para hacer cosas. ¿Quién es el bueno? Mira, hermano, dime, ¿quién es el bueno? Entonces, hermanos, miren las cosas. Cuando papá hace las cosas que debe hacer y la mamá no hace las cosas, porque no hacerles participar en las cosas de la casa, que uno esté lavando el plato y otro así, que esto, aquello, bueno. Entonces, ¿qué clase de mamá está educando? Pues hijos consentidos y al final la vida le va a dar su cachetada pues a esos hijos cuando crezcan. ¿Acaso así te enseñan en la vida? Si tú no haces cosas, entonces vas a fallar, pues no vas a tener Entonces ahí los dos, papá y mamá, tienen que estar de acuerdo, pues hermanos, ¿no? Y más sorprendente aún es que la asistencia constante a la iglesia por parte del padre, incluso más que por parte de la madre, incide en la permanencia de los hijos en la iglesia cuando son adultos.
Entonces, si papá no va, dice, es importantísimo eso, ¿no? Si no va, ya pues, eso han visto estadísticamente, ¿no? El papá, ¿no? Generalmente miran al papá, dicen los hijos, ¿no? Por lo tanto, no se puede subestimar el papel del padre en la formación espiritual de sus hijos. Es crucial, hermanos, que los padres tomen en serio su papel, hermanos. Eso, eso hay que también nosotros, si somos de edad, enseñar a los jóvenes, ¿no? Decirles, esto es crucial. El ejemplo que tú des a tus futuros hijos de repente son jóvenes y hasta aún son niños. Ya se les tiene que hablar porque 20 años antes de que nazca tu hijo ya empezó la educación de tus hijos. Así que desde niños tienen que aprender, pues, ¿no? Y nosotros que sabemos eso hay que enseñar, ¿no? Cuando los padres no han sido modelos ejemplares para sus hijos o incluso les han causado un gran daño, ¿cómo puede el conocimiento de Dios como nuestro Padre ayudar a sanar las heridas y a compensar carencias? Al inicio es lo que decíamos, pues, hermanos, ¿no? Al inicio, ¿no? ¿Qué decíamos, hermanos? De que en realidad los seres humanos, aún como papá y mamá, siempre tenemos pues defectos, errores, y porque los hijos se van dando cuenta ya, ¿no? Al principio dice que los hijos ven a papá y mamá como si fuera su Dios, pero poco a poco se van dando cuenta que tienes limitaciones, que tienes algunos defectos. A veces el joven también con otras ideas que vienen equivocadas, como decía nuestra hermana, ¿no? A veces le mete a la cabeza, entonces, que mi papá está pasado de moda, ya, no, no, aquí las cosas son diferentes, ya, ¿no? Pero cuando ya ese joven ya maduró y tiene hijos también, dice, ay, mi papá tenía razón, me dijo mi papá esto, ahora recién me doy cuenta, entiendo recién, cuando papá ya ha descansado de repente, ¿no? Bueno, eh, ¿cómo puede el conocimiento de Dios como nuestro Padre ayudar a sanar las heridas y a compensar las carencias? Creo que esto es importante, hermanos. Para el cristiano, el papá que está encima de los papás terrenales es nuestro Dios. Así que hay que comprender que no, un hijo tiene que comprender que los papás en esta tierra, pues no, tal vez no son los modelos, pero ahí está pues Dios como modelo, ¿no? Por más que uno no ha tenido, bueno, tantas experiencias de repente, ¿no? En una y otra cosa, pero ahí está Dios, el que nos instruye, nos enseña y Él no se equivoca, pues. Ahí terminó nuestra lección. Bueno, nos despedimos, hermanos. Seguro el tiempo ya pasó. Vamos a despedirnos. A ver, algún hermano o hermana que esté todavía disponible para hacer la última oración. A ver, hermano, hermana, despídenos en una oración o con una oración. Si ya se han ido todos al trabajo, pues yo, ahí está. Marcelino está ahí todavía. Bueno, Marcelino, ora, hermano, para que los A que ver, ya hermano. están. Oremos, Sí, 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 ora, ora. oremos. Querido buen Padre Dios, gracias Señor por estas lindas lecciones que usted nos da, Señor, para nuestro crecimiento espiritual, no solo de nosotros, de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestra vecindad, de nuestros amigos, de las personas con quienes nos relacionamos cada día. Oh Padre, danos el privilegio de volver, Señor, a reedificar los altares caídos en nuestros hogares y poder, Señor, glorificar tu nombre en nuestros hogares y ser un testimonio para los demás. Bendiga a tu hija. Nuestra hermana Mónica Holguín está yendo a hacerse atender, oh Padre mío, su salud, bendiga a su hijita también, a su familia. Especialmente entrego en tus manos de amor a la hermana María Núñez, ella está hospitalizado. Ayer llamó, aunque oramos solamente por teléfono, pero usted, Señor, usa a los médicos para que pueda ella ser restaurada su salud, oh Padre Santo. Bendiga a todos nuestros hermanitos que han quedado en la plataforma y en la familia que representan. En el nombre de Dios Jesús, oramos. Amén, Señor. Amén, amén, amén. Muy bien, hermanos. Hasta mañana. Que Dios los bendiga, hermanos. Hasta mañana, Dios mediante, hermanos. Hasta mañana, hermanos. Que Dios los bendiga. Amén, amén. Mañana, hermano. Shalom. Tupapusunch. Tupananchikama. Muy bien. Voy a cerrar la sala, hermanitos. Hasta mañana, Dios mediante.